esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las capacidades físicas. A diferencia de lo que sucede con las habilidades motrices, que se las aprende, que se las desarrolla mediante un proceso de repetición, repetición y repetición hasta transformarlas en un hábito. Las capacidades físicas tienen un nivel determinante de nacimiento, es decir, genéticamente venimos con una predisposición para hacer tal o cual actividad. Es decir, o tenemos el gen de la resistencia, o tenemos el gen de la rapidez, o tenemos el gen de la fuerza, o somos súper flexibles, somos laxos. Entonces eso nos va a permitir escoger una actividad deportiva en esa área, es decir, triunfar en una actividad deportiva en esa determinada área. A diferencia de las habilidades motrices que nosotros las vamos a ir aprendiendo a través de un proceso de enseñanza. Científicos manifiestan que se puede determinar a través de un análisis científico la existencia o no del gen de cada capacidad. Es decir, mediante un examen de genes genético, estableciendo el mapa genético de cada persona, nosotros podemos determinar si esa persona tiene el gen de la rapidez. Entonces, cualquier actividad desarrollada a través de la rapidez, ese niño o ese joven va a tener rendimiento en esa actividad. Pero si nosotros pretendemos, teniendo el gen de la rapidez, que sea un maratonista, no lo va a hacer, no lo va a hacer. O al revés, tiene el gen de la resistencia y nosotros pretendemos que sea un levantador de pesas, no va a poder, debe tener el gen de la fuerza, ¿ya? Se dividen las capacidades físicas, se dividen en capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales se llaman así porque condicionan el rendimiento deportivo. Estas son la fuerza, la resistencia, la rapidez y la flexibilidad. Como vemos, la flexibilidad está relacionada con esas otras tres capacidades condicionales. Es decir, son 4 las capacidades condicionales: fuerza, resistencia, rapidez y flexibilidad. Pero si nosotros juntamos estas dos, la fuerza y la resistencia, vamos a tener un tercer producto, que sería la resistencia a la fuerza. Si nosotros juntamos la resistencia y la rapidez, vamos a tener como producto la resistencia a la velocidad. Si nosotros juntamos la fuerza y la rapidez, vamos a tener la potencia, la fuerza rápida, ¿ya? Entonces, dependiendo de la capacidad deportiva, de la actividad deportiva, ¿qué tipo de capacidad nosotros vamos a necesitar? En cambio, las capacidades coordinativas normalmente las conocemos como coordinación. Esta es una capacidad física que, debido a la complejidad de los procesos y subprocesos que la componen, provocan mayor controversia en cuanto a los alcances, límites y contenidos. Es decir, la coordinación no es solo una actividad, son un conjunto de actividades que juntas nos determinan si la persona es coordinada o es descoordinada. Entonces, la interacción armónica y en lo posible económica de los músculos, los nervios, los sentidos, con el fin de traducir acciones cinéticas, precisas y equilibradas, eso es coordinación. Entonces, las capacidades coordinativas se las conoce comúnmente como coordinación. Están presentes en todas las actividades del ser humano. Para hacer cualquier cosa requerimos coordinar nuestros movimientos. Y para estudiar y definir tenemos varias acciones coordinativas. Hills y Martin nos presentan la siguiente clasificación. Dicen que es la ritmización, el equilibrio, la reacción, la orientación y la diferenciación. Mientras que Zimmermann a estas 5 les incluye 2 más, el cambio y el acoplamiento. Entonces, según Hills y Martin son 5, según Zimmermann son 7. Entonces, si nosotros no tenemos ritmo, somos descoordinados.
Una persona que bailando cumbia mueve los pies, mueve su cuerpo al ritmo de cha-cha-cha, descoordinado. Una persona que no puede mantener su equilibrio en determinados movimientos es descoordinado. Una persona que no puede reaccionar de manera adecuada ante un estímulo es descoordinada. Una persona que con facilidad se desorienta es una persona descoordinada. Una persona que no puede diferenciar qué respuesta tiene que darle ante una situación tal o cual es una persona descoordinada. Una persona que es incapaz de realizar un cambio de acción motriz, es decir, estoy corriendo y voy a saltar, estoy corriendo y voy a avanzar, es una persona descoordinada. Una persona que no puede acoplar, juntar dos movimientos y convertirlos en un tercero, es una persona descoordinada. ¿Cuáles son los objetivos de la coordinación? Las capacidades coordinativas como elemento que condicionan la vida en general. La importancia de las capacidades motrices no disminuyen en la vida de todos los días. Es decir, para todo lo que nosotros hacemos en la vida debemos ser coordinados. Para subir las gradas, para subirnos rápido al bus, para bajarnos al vuelo del bus, debemos ser coordinados. Caso contrario nos vamos a caer. Además, estas capacidades permiten y garantizan al niño, al adolescente, al joven o al adulto la superación de las exigencias de coordinación cotidianas en el trabajo, en la escuela, en el ámbito doméstico. Es decir, si yo no puedo tomar un vaso y llevarlo hacia mi boca, me voy a regar. Si yo no puedo teclear y contestar el teléfono y llevarlo a mi oreja, voy a tener dificultades. Si yo en la escuela no soy capaz de realizar diferentes actividades de coordinación de movimientos, etc., voy a tener dificultades. Como elementos que condicionan el aprendizaje motor, es decir, cómo la coordinación nos facilita el aprendizaje motor. El desarrollo general, multidisciplinario y sistemático de las capacidades coordinativas en los primeros años de escolaridad o de formación deportiva llevan consigo un mejoramiento considerable del aprendizaje motor de los alumnos, incluso cuando se incorporan nuevas habilidades. Es decir, un niño coordinado, un niño que en su momento adecuado fue desarrollado todas esas 7 acciones diferentes, en su momento cada una, y se las fue juntando, va a aprender más movimientos más fácilmente, a diferencia que una persona cuya dificultad de coordinación le va a impedir un aprendizaje motor. Como elemento que condiciona el rendimiento deportivo, existen numerosas investigaciones que nos demuestran las diferencias significativas que existen entre las aptitudes coordinativas entre los sujetos que hacen deporte y aquellos que no lo realizan. Es decir, normalmente una persona que practica deporte es una persona coordinada, porque por algo está haciendo diferentes tipos de actividades. Entonces, una persona sedentaria que se pasa solamente viendo televisión o solamente jugando PlayStation, ¿qué va a tener coordinados? Los 2 deditos. Una persona que hace carreras, saltos, lanzamientos, trepa, recta, rola, etcétera, va a tener mucho más facilidades y por consiguiente va a tener mejor rendimiento deportivo. Para él será mucho más fácil el alcanzar un rendimiento deportivo. Incluso en el nivel elevado de las capacidades coordinativas, ejercen influencias importantes sobre el rendimiento, sobre la técnica y la táctica durante las prácticas y la competencia misma. Es decir, una persona coordinada tendrá un dominio técnico. Una persona descoordinada difícilmente va a poder protegerse y lanzar un golpe, protegerse y contragolpear en un deporte de combate, o dominar un balón y esquivar al contrario en un deporte de conjunto. Veamos nosotros unos ejemplos de cómo podemos trabajar diferentes elementos de coordinación. Esta
famosa escalerita se la conoce como una escalera de coordinación. Entonces, miren, un niño descoordinado que no puede hacer esa actividad. Miren, este otro niño mucho más descoordinado. Pero esta persona, miren ustedes, una de las condiciones de la coordinación, a mayor edad, mayor coordinación, porque tuvo más posibilidades de ir practicando la actividad deportiva. Entonces, hacia allá tenemos que buscar, hacia poder hacer esas acciones motrices. Fíjense ustedes, cómo podemos ir cambiando las diferentes acciones de trabajo coordinativo. En un primer momento era abrir y cerrar los pies. Esta niña un poco más descoordinada que la siguiente niña. ¿Sí? Miren, esta otra niña mucho más coordinada. Y vamos a ver por último otra niña mucho más coordinada. Miren ustedes, la rapidez con la que puede ejecutar sus movimientos producto de una buena coordinación. La capacidad de diferenciación es la capacidad de lograr una ejecución de movimiento de forma perfecta con economía de esfuerzo, tal el programa archivado en la memoria, un gran dominio de movimientos, capacita al ejecutante para variar alguna de sus etapas. Es decir, tengo que enfrentarme a un rival. Tengo que tomar la decisión de qué acción hacer. Si veo que él tiene guardia derecha, pues yo tengo que buscar cómo ingresar. Si tiene guardia izquierda, tengo que tener otros movimientos. Es decir, tengo que saber en función de qué, de un archivo, de una memoria motriz, voy a tener alternativas de cómo actuar en ese momento. Entonces, ¿qué capacidad entra? La diferenciación. Diferencio qué tipo de movimientos tengo que realizar para poder enfrentar esa condición. La capacidad de acoplamiento es la capacidad de coordinar apropiadamente los movimientos parciales del cuerpo entre sí. Es decir, coordinar brazos y piernas, coordinar carrera y salto, coordinar carrera y lanzamiento, ¿sí? Unir movimientos parciales diferentes del cuerpo, tornándolos como una secuencia coordinada, permite ligar o combinar actividades como correr y saltar. La capacidad de reacción se refiere a la velocidad con que a una señal detectada y desconocida se entiende como la capacidad de inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breves, adecuando en respuesta a una señal, donde lo importante consiste en responder a un movimiento oportuno y con la velocidad apropiada de acuerdo a una tarea establecida. Entonces, si es la señal de partida, entonces yo sé que tengo que empezar a correr a toda velocidad. En la medida que reacciono más rápidamente a ese estímulo, tendré mejor resultado. Si yo me demoro y estoy analizando, a ver, sonó el disparo, ¿qué tengo que hacer? No, el niño tiene que reaccionar inmediatamente. Y eso se entrena, y eso se aprende. Entonces, miren ustedes, ejemplos de cómo podemos hacer tanto la diferenciación y la reacción. Es decir, tenemos dos estímulos, dos posibilidades de estímulo. Decirle rojo o decirle azul. Y el niño tiene que diferenciar, ¿corro para allá o corro para acá? ¿Corro a atrapar o corro a esquivar? Y realizarlo inmediatamente. La capacidad de orientación. Para determinar y modificar la posición del cuerpo y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo en relación con un cambio de acción definido, es la capacidad para determinar un espacio disponible y actuar en él utilizando todas sus posibilidades. Entonces, vamos a suponer, estamos en una pista, en una competencia de gimnasia rítmica. Por ABC el implemento se le escapa de las manos al deportista, a la deportista. Hasta ir, tomar el elemento, regresar. Si no tiene la capacidad de orientación,
Puede ser que se ubique en un puesto contrario al que debería y si no puede empatar el sonido con los movimientos, es decir, acoplar los movimientos a la música, entonces ya no va a tener buenos resultados. Es además la capacidad de saberse relacionar adecuadamente con los compañeros, con los adversarios y con el objetivo central del juego en la mayoría de los deportes colectivos y con pelota. Lo que normalmente sucede en este ejemplo es con los niños que empiezan a jugar fútbol, los niños de preescolar. Tú les pones a jugar fútbol a unos niños de jardín de infantes y el niño va a atacar en contra de su arco y va a meter gol y va a festejar gol. No sabe hacia dónde, si hacia acá o hacia acá, a dónde tengo que atacar. Y el papá desesperado, ¡ay, Juanito, para el otro lado! Porque el niño no tiene todavía desarrollada su capacidad de orientación. La capacidad de cambio permite adaptar y transformar el programa motor debido a modificaciones en el ambiente o a situaciones imprevistas o totalmente inesperadas, capaces de interrumpir el movimiento programado y provocar su persecución con otros esquemas o programas motrices. De gimnasia rítmica. Tengo que empatar el sonido con mis movimientos. Se me cayó el elemento, hasta ir, cogerlo y regresar, pasó un tiempo que ya me descuadra del sonido. Y si yo sigo la rutina donde yo me quedé, va a estar completamente desfasada del sonido. Ya no voy a tener el éxito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar y cortar ese pedazo que me fui para allá y regresé y que ya no entra para poder continuar con la rutina y que me empaten el sonido con los movimientos. Ahí está, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde entra? En gimnasia. Un claro ejemplo. Porque tienes que empatar el sonido con el movimiento. La capacidad de equilibrio es la capacidad de mantenerse o recuperar la estabilidad, mantener, y si se puede, si fuera del caso, cambiar una posición estática o en movimiento lentos y recuperarlos cuando se realizan movimientos rápidos o saltos. El equilibrio se mantendrá estable siempre que el centro de gravedad está dentro de la base de sustentación y no posee una inercia que tienda a sacarlo de ese equilibrio. Entonces, si yo tengo mi piecito debajo de mi centro de masa, voy a estar equilibrado. Si este piecito está por detrás del centro de masa, yo me puedo caer hacia adelante. O si el piecito está por delante del centro de masa, yo no voy a tener el equilibrio adecuado. Entonces, fíjense ustedes. Y todo eso se va adquiriendo. Entonces, miren ustedes, diferentes formas de desarrollar el equilibrio. Niños, ¿sí? O niños que empiezan a trabajar con un solo piecito. Entonces, se va desarrollando la capacidad de equilibrio. La capacidad de ritmización o de mantener un ritmo es la capacidad de dar un sustento rítmico a las acciones motrices, es decir, la organización, los compromisos musculares de contracción y descontracción según un orden cronológico. Forma parte de esta capacidad el saber adaptarse a un ritmo establecido e imprevistamente cambiado. Entonces, yo puedo mantener un ritmo constante, si es que fuera del caso, o cambiar ese ritmo. Miren ustedes, la carrera con vallas es un movimiento rítmico. ¿Ya? Entonces, desde pequeñitos les estamos enseñando el ritmo de ejecución de esos movimientos. Estos son las capacidades coordinativas. En la siguiente conferencia revisaremos lo que son las capacidades condicionales. Muchas gracias.